En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Buen día, Dios les bendiga. Estamos estudiando, continuando el estudio del libro de los Hechos, el Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo obró en la vida de los profetas del Antiguo Testamento, de los jueces, de los reyes, y también cómo el Espíritu Santo vino sobre Jesucristo para que Él pudiera ejercer el ministerio en el Espíritu, en el poder del Espíritu, con señales, con milagros, con portentos, con maravillas. Y Jesús fue guiado por el Espíritu y dio mandamientos por el Espíritu a todos sus apóstoles. Pero el Señor dijo que la iglesia tenía que continuar con el ministerio que Él había iniciado. Y prácticamente todas las cosas que hizo Jesús, las hicieron también los apóstoles que estuvieron con Él. Y no solamente los apóstoles hicieron los milagros y prodigios y predicaron con valentía, con denuedo, sino que también diáconos, líderes de la iglesia, predicaron, Dios levantó hombres y también mujeres que profetizaban como las hijas de Felipe, y así el evangelio se expandió partiendo desde Jerusalén, pasando por Samaria, y después traspasando las fronteras o los límites geográficos del pueblo de Israel, y el evangelio se predicó por todo el mundo, tal como el Señor había dicho, que era necesario que la iglesia recibiese el poder de lo alto, que fueran investidos del Espíritu Santo, del poder del Espíritu, para que el evangelio se predicase por todo el mundo, se predicase en todos los continentes y naciones, como está sucediendo hoy en día. Y el mismo Espíritu Santo que estuvo en el Antiguo Testamento sobre jueces, sobre reyes y sobre profetas, y que también el Espíritu Santo que vino sobre Jesucristo para darle poder, es el mismo Espíritu que está en nosotros, amado hermano y hermana. Nada ha cambiado. Dios nos ha dado su Espíritu como se lo dio a todos los siervos de Dios que se revelan en las Sagradas Escrituras. Así que no hay excusa de parte de nosotros de alegar o de decir que somos débiles, o de decir que el Espíritu Santo obró de diferente manera en la antigüedad y que el Espíritu Santo no está obrando de la misma manera en la actualidad. No es así, porque Cristo dijo al hablar de la iglesia: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dijo el Señor, y predicaréis el evangelio hasta lo último de la tierra. Y tanto los evangelios, los 4 evangelios, como también el libro de los Hechos, que es un libro histórico, que nos narra o nos enseña a nosotros cómo nació la iglesia y cómo la iglesia se expandió por toda la tierra conocida en aquel entonces, y cómo Dios usó a los apóstoles, pero también a líderes, a hombres que estaban totalmente entregados al Señor. El libro de los Hechos es un libro que no tiene final, porque la historia de la iglesia
continúa escribiéndose hasta el día de hoy. Y cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, somos protagonistas de esa historia eclesiástica de cómo el Espíritu Santo ha descendido sobre cada uno de nosotros. Y el énfasis que se da en el libro de los Hechos es que el Espíritu Santo continúa la obra del discipulado que había comenzado Jesucristo. Jesucristo escogió a 12 personas que estuviesen con él. Después escogió a 70 personas, las instruyó y los mandó a predicar el Evangelio. Y el relato bíblico dice que cuando regresaron llenos de gozo, y le decían al Señor cuando dieron informe de su labor que los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús, que hacían milagros y prodigios y que habían predicado el evangelio del reino de casa en casa en las ciudades de donde eran ellos. Y que nada les había hecho falta, no obstante que el Señor los había mandado sin dinero en el cinto y sin doble calzado, y les había dicho que confiaran que el obrero es digno de su salario. Entonces, en el transcurso de la historia, amados hermanos y hermanas, el Evangelio se ha predicado, como he dicho, en ciertas épocas de la historia de la Iglesia. Han habido grandes avivamientos, y estos avivamientos han sido como fruto de una búsqueda constante del rostro del Señor. El Señor ha inclinado el corazón de su pueblo para que le busque. El pueblo ha quitado todos los obstáculos éticos y morales, ha quitado todos esos pecados, porque todo avivamiento, amado hermano y hermana, comienza por un examen, por un análisis de la vida de nosotros a la luz de las Sagradas Escrituras. Y la condición para un avivamiento está dada o está explicada en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en el libro de Crónicas, el Señor habla a su pueblo y le dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y si mi pueblo orare y buscare mi rostro, y si se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo voy a perdonarles sus pecados y sanar su tierra. Este texto, amados hermanos y hermanas, nos dice que no hay otra forma de tener un avivamiento. Tenemos que empezar por ser sinceros y por tener un arrepentimiento y una humillación profunda en la presencia del Señor, confesar nuestros pecados, aunque debemos de entender que la palabra confesar nuestros pecados implica abandonar nuestros pecados, nuestros malos caminos. De otra manera, Dios no podrá escucharnos desde los cielos, porque el Señor dice: si se humillaren y si se convirtieren de sus malos caminos, entonces, y solo entonces, yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pienso, amados hermanos, que la debilidad de nosotros, esa falta de poder y esa falta de manifestación de los dones que hemos recibido, se debe precisamente a los obstáculos de índole ético y moral que nosotros mismos nos hemos puesto delante de Dios. Nosotros hemos pecado y no nos hemos arrepentido ni nos hemos humillado. Hemos practicado pecados que se han vuelto crónicos en nuestra vida. Y entonces es bien difícil así que el Espíritu Santo
que ha venido a morar en nosotros, manifieste todo su poder, porque la Biblia advierte que no debemos de pecar contra el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que no debemos de apagar el Espíritu, sino que hay que avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros, y que no debemos de contristar al Espíritu Santo de Dios. Y nosotros sabemos qué es lo que apaga el Espíritu y qué es lo que contrista al Espíritu. Es el pecado que no hemos confesado, que no hemos abandonado. Todo avivamiento, cuando yo he leído libros que hablan de los grandes avivamientos que han habido a través de la historia de la iglesia, todos esos avivamientos tienen un principio, un denominador común, que todos los que experimentaron el avivamiento se arrepintieron, hicieron un examen a la luz de las Escrituras, un examen de su comportamiento, de la clase de vida que la iglesia ha estado practicando, y se han arrepentido, se han convertido al Señor, han abandonado su pecado. Como dijo Santiago, la alegría se volvió en tristeza, y afligieron los hermanos y hermanas que experimentaron esos avivamientos, afligieron sus almas delante de Dios y se arrepintieron con un arrepentimiento de corazón sincero y profundo. Y entonces Dios les perdonó sus pecados y oraron y buscaron el rostro del Señor continuamente y con perseverancia, con profunda intensidad. Entonces Dios perdonó los pecados de ellos y les proveyó un avivamiento, y el Espíritu Santo los llenó cada vez más y más, hasta que empezó el poder del Espíritu a manifestarse en esos hermanos que experimentaron a lo largo de la historia de la iglesia avivamientos. Eso es lo que pide el Señor de nosotros. Nada, absolutamente nada más puede provocar un avivamiento. No hay atajos. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que humillarnos, tenemos que abandonar esos pecados que cada uno de nosotros sabemos que estamos practicando. Tenemos que aborrecer las cosas del mundo. Tenemos que buscar el rostro de Dios y pedirle perdón al Señor y decirle: he pecado y he practicado algunos pecados abominables en tu presencia. Y cuando confesemos nuestros pecados y propongamos en nuestro corazón no solo confesarlos, sino apartarnos de esos pecados, volvernos a Dios de los caminos pecaminosos nuestros, volvernos a Dios, entonces Dios escuchará desde los cielos y va a perdonar nuestros pecados, nos va a limpiar de toda maldad. La sangre de Jesucristo tiene poder para limpiarnos, para santificarnos, para purificarnos. Y si continuamos en la búsqueda del rostro de Dios con humildad, humillándonos continuamente todos los días en la presencia del Señor, entonces Él va a provocar en nosotros una restauración espiritual. El Señor empezará a actuar dentro de nosotros por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo empezará a llenarnos, a llenar nuestras vidas, y el Espíritu Santo nos conducirá por caminos de justicia y de santidad, y tendremos en el corazón y en la mente el profundo deseo de buscar cada día más y más y más el rostro del Señor, y empezaremos a experimentar el poder de Dios y a ministrar los dones que Dios nos ha dado. Los dones se harán evidentes en nosotros, y entonces se cumplirá lo que dice Pedro,
que si alguno ministra conforme a las capacidades y dones que Dios ha dado, entonces va a ministrar conforme al poder que Dios da. Así que nosotros, como ministros de Dios, como ministros de la palabra, como evangelistas o maestros o pastores, nosotros que hemos sido llamados para guiar al pueblo del Señor, nosotros tenemos que arrepentirnos y humillarnos porque hemos pecado y hemos seguido practicando ciertos pecados que se han vuelto como una enfermedad crónica en nuestra vida y que nos impide ser llenos del Espíritu Santo y ser llenos del poder del Espíritu para ministrar en ese poder, para que nosotros podamos ver que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces esa es la condición. Por eso es que nosotros vemos en las Escrituras, cuando las estudiamos, cuando las escudriñamos, vemos que ciertamente hubieron grandes avivamientos en el pueblo de Israel en la antigüedad y también han habido grandes avivamientos en la historia de la iglesia a partir del día de Pentecostés. Entonces estamos estudiando este libro de los Hechos, los Hechos del Espíritu Santo, los hechos que hizo el Espíritu Santo utilizando a hombres entregados, consagrados, hombres de oración, hombres de la palabra. Pedro dijo, cuando le trajeron un problema de índole administrativo, no es justo que nosotros nos dediquemos a resolver esa clase de problemas. Y delegaron, buscaron 7 varones llenos de sabiduría, de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo que se encargasen de ese ministerio de las mesas. Pero Pedro dijo una verdad muy clara para nosotros, los pastores, evangelistas, maestros, para nosotros que predicamos el Evangelio, para los que hemos recibido este ministerio de exponer las Escrituras y de pastorear las ovejas del Señor. Pedro dijo, nosotros nos vamos a dedicar a la oración. La oración es fundamental porque Cristo se dedicó a la oración. Cristo pasaba horas y horas y horas en la presencia de su Padre Celestial orando. Cada vez que el Señor tenía que hacer sus viajes misioneros y predicar el Evangelio en las ciudades de Israel, entonces el Señor incrementaba su oración. A veces oraba toda la noche, hermanos. Nosotros no podemos manifestar el poder del Espíritu si no oramos. Pero hay que orar con O mayúscula, hay que orar de verdad, hay que orar profundamente, hay que orar como oraba Jesús, que oraba con gran clamor y lágrimas. Debemos de orar así, y si oramos así, y si la iglesia que pastoreamos nos acompaña en la oración, experimentaremos un grande avivamiento y experimentaremos lo que Pablo dice, que no se avergüenza del Evangelio, porque el Evangelio, sobre todo, es el poder de Dios para salvación. Entonces, hermanos, busquemos el rostro de Dios, convirtámonos al Señor, abandonemos nuestros pecados, que nosotros sabemos qué clase de pecado tenemos. Abandonemos nuestros pecados, humillémonos, busquemos el rostro de Dios y ciertamente el Espíritu Santo nos ungirá y el Espíritu Santo manifestará su poder a través de nosotros y nosotros cumpliremos a cabalidad con el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Lo espero mañana para que continuemos estudiando el tema el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12.
Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.